Y en este día, a la antesala, noche, digamos así, que a la antesala de los eclipses que ya se están sintiendo en nuestros cuerpos, en nuestros campos, en nuestros sistemas, quise, tal vez guiada, no tal vez, guiada por el corazón, por mis guías, por mis seres guías y por la fuente divina, em, quise proponer este espacio para que las almas que quisieran observarse o que quieren observarse en este momento puedan tener un recurso desde mi punto de vista, desde lo que yo estoy viviendo, porque lo que nos están compartiendo los astrólogos en este momento en las redes, pues se encuentra todo el material que ustedes quieran saber sobre los eclipses. Pero desde el punto de vista práctico y desde lo que yo he vivido como cristaloterapeuta hace 12 años, es que definitivamente los cristales tienen una memoria que entra en contacto con nuestros sistemas, con nuestras células, desde el mismo momento en que los tenemos en las manos y empezamos a meditar con ellos. Ellos están vivos. Y si ustedes, esto a mí me costaba mucho trabajo creerlo, se los digo como mente taurina, porque es como Santo Tomás, ¿no? Hasta no ver, no creer. Y esto ha sido mi mayor desafío en mi mundo holístico, porque mi cuerpo siente, pero la mente no quiere creer, hasta que ya las cosas no son evidentes y me doy cuenta que definitivamente necesito abrir la mente a lo que es evidente, y lo que es evidente es que el cuerpo está hablando porque no se está sintiendo bien, porque porque está comunicando de alguna manera. Entonces, la historia que quiero compartirles hoy, ya la conocen algunas personas que me siguen hace años. Yo soy Mónica Villa. En las redes me encuentran como Mónica Cita. Desde el 2002 cambié mi nombre, digamos, holístico para, después, eso tiene una larga historia con la numerología. Hablemos entonces un momento de eso, que a Carmen le va a gustar la historia. Em, Cuando hice mi código numerológico, Carmen, yo también fui autodidacta hasta hace 8 años con la numerología desde la adolescencia. Compraba muchos libros de numerología porque yo sentía que había algo ahí que necesitaba saber. Así como compraba libros de astrología, aunque no entendiera astrología, me encantaba aprender sobre los signos. Entonces empecé con Linda Woodman hace como 30 años con sus libros y empecé a leer simplemente. Y cuando hace, sí, 18, 20 años, empecé a hacer los cálculos de mi nombre, que lo podemos hacer fácilmente. Está en red, un tutorial donde te dice que tu nombre tiene unos números, cada letra corresponde a un número y eso es universal, eso no cambia. Y cuando me di cuenta que todo mi nombre tenía varios números, pero el único que no tenía era el 8. Y el 8 es el número del poder. Y a los chinos les encanta el 8 porque dicen que este es el número de la buena suerte. Entonces, cuando yo me di cuenta que me estaba faltando el número de la buena suerte, lo primero que dije es, no, necesito ese 8 en mi vida. Entonces, ¿qué hice? Bueno, empecé a mirar los nombres como me llamaban. A mí me han llamado siempre la familia Moni, Monique, y bueno, y empecé a hacer cuentitas ahí. Pero en un proyecto de cuando hacía joyas étnicas, pues empecé el proyecto de Mónica Cita y le hice la cuenta, el cálculo numerológico a Mónica Cita. Y resulta que Mónica Cita da 8. Y dije, pero esto es increíble. Me llegó, lo estoy vibrando desde mi parte empresarial, digámoslo así, artesanal, y ahí está mi 8. Entonces, desde ese momento decidí que todo el tiempo a nivel de proyectos, de mi página, de redes, me iba a presentar al mundo y me presento al mundo como Mónica Cita. ¿Por qué? Porque estoy activando el poder en mí. Pero hoy hablaremos también de eso, porque una cosa es tener ganas
Y otra cosa es que allá adentro nuestras programaciones nos dejen en paz la cabeza y esas subvoces que hablan allá adentro, porque uno dice, yo tengo ganas, pero si allá adentro la vocecita dice, pero no, si usted no es capaz, pero mire, usted no es capaz, mire, eso lo pueden hacer otros. La abundancia es para otros. Mire cómo estamos arrancando. O sea, ese proyecto no le va a salir. Esas subvoces que tanto nos hablan en la neurociencia hacen parte precisamente de nuestros lados sombra. Y esos lados sombra es de lo que nos hablan por todos lados. Y creo que yo he sido una de las pioneras en estos últimos años, sobre todo acá en Italia, hablando del lado sombra y inventándome eventos, inventándome encuentros, círculos, lo que sea. ¿Y saben qué? A la gente le daba miedo. Incluso me hacían hasta entrevistas de radio donde yo hablaba de esto, de las sombras, invitaba a la gente gratis a los eventos en italiano y llegaban una o dos personas, imagínense. Entonces, eso pasó hasta hace 3 años. Habían muy pocas, como digo yo, corajudos entre hombres y mujeres que tal vez venían a mis terapias desde hace un tiempo, que se le medían a saber un poquito más de sus lados sombra. Entonces, volviendo a la numerología, ¿de dónde sale esto que les voy a contar hoy? Hace 8 años llega a mi vida una propuesta de un centro holístico donde colaboraba, me invitaron, y se iba a presentar un hombre que hablaba de numerología. Pero el ego, cuando me invitaron, el ego decía, pero ¿para qué va a ir si usted ya sabe eso? O sea, ya lo ha aprendido. Y entonces me dice, no, es que se va a presentar su libro y su taller de números. Y yo, ¿qué le voy a gastar plata a eso si eso yo ya lo sé hacer? Entonces esta mujer dice, te invito, no pierdas la oportunidad, solo escúchalo. Y esos son nuestros autosabotajes, ¿no? Del ego que dice, usted no necesita eso, no le pierda tiempo, no gaste plata. No, fui ese día y dije, bueno, si este hombre es tan estudioso y realmente su método, su numerología es seria, me va a responder 2 preguntas que solo una persona que ha estudiado muchísimo los números me va a responder. Y era precisamente sobre mis números maestros. Y él me lo respondió, pero me lo respondió con una sapienza, con una forma maravillosa de hablar, que le dije, ok, no solamente voy a comprar su libro, sino que voy a hacer su curso. Y eran muchos módulos de cada mes, cada mes, cada mes. Bueno, esta numerología que él desarrolló, él se llama Guido Rossetti, solamente está en italiano. Hace bastante que no hace cursos. Ha sacado más libros. Este libro lo sacó hace como 11 o 12 años. Lo que yo hice fue aprender esa numerología, que la base es la misma la que conocemos los autodidactas, pero él va más allá porque se llama la numerología de los arquetipos. Entonces, él tiene una numerología muy junguiana. ¿Qué pasa con esto? Que yo me atraparon esos arquetipos y empecé a estudiar mucho más los arquetipos y me di cuenta que lo que más me atrapaba eran sus números sombra. En la numerología él es el único, creo, al mundo que habla de números sombra. Y ahí llevo 8 años dedicada a los números sombra. Y lo que hice fue cambiar algunos de los nombres que él le dio a los arquetipos porque no los siento muy fuertes. Por ejemplo, él tiene un número sombra que es el 0 y el arquetipo que él le dio, el nombre que le dio fue el ángel caído. Cuando yo vi ese nombre dije, ay no, me da susto. Ese no, y es que esa es una de mis sombras. Entonces dije, no, yo no quiero, yo no soy un ángel caído, eso no me gusta.
Entonces, lo que hice fue, después de haber encontrado a tantas personas y haber hecho tantas numerologías y y haber integrado en mis sistemas esta información de lo que son los números sombra, pues empecé a darle un nombre al arquetipo, que a veces lo cambio, pero el sentido es el mismo. Entonces, hoy vamos a hablar, no vamos a hablar en profundidad de todos los números, pero sí los que yo siento que en este momento están muy activos en este momento de eclipse. Abro un paréntesis diciéndoles, como había antes de empezar cuando estaba saludando a nuestras invitadas, los eclipses normalmente entran en nuestros campos energéticos y en nuestros sistemas, no solamente humanos, sino animales, plantas y minerales. Incluso un mes antes ya comienza a sentirse el impacto. Entonces, nos invito a que miremos en nuestros cuerpos o a nuestro alrededor cómo se han comportado nuestros animalitos, cómo se ha comportado o los bebés o los niños o las personas ancianas o que están enfermas en las últimas semanas. ¿Por qué? Porque el eclipse va a mover nuestros sistemas y se acentúan en algunas circunstancias los dolores que tenemos en inflamaciones del cuerpo y a medida que vamos acercándonos al día del eclipse, empeora el dolor. En mi caso, por ejemplo, cuando estaba en premenopausia, 3 años antes de que me llegara la menopausia oficialmente, me empezaron todos los síntomas de las menopausias en tiempos de eclipses. Y ahí fue cuando me di cuenta que a mi cuerpo le estaba pasando algo. El eclipse empezaba a sentirse 15, 20 días, un mes antes y me empezaban todos los síntomas de la menopausia, aunque yo oficialmente no estaba en menopausia. Y me daban los calores fuertísimos y igual la menstruación se iba o cambiaba color, en fin, todos esos síntomas que ya conocemos. Ahí empezó el estudio real, hace más o menos unos 5 o 6 años, de lo que le pasaba a mi cuerpo en tiempos de eclipse. Otra cosa que sucede, pueden cambiarnos, ustedes las invito a que también lo vean en sus cuerpos y no pasen por encima de esas voces del cuerpo en tiempos de eclipse. Porque si bien es cierto, los astrólogos tienen una interpretación a nivel del planeta, de la casa donde nos cae el eclipse, del signo, bueno, en fin, nuestro cuerpo sabe más. Y qué mejor que sacarle esa información a la mente que va a investigar qué es lo que está pasando, sino qué es lo que realmente están sintiendo mis órganos, qué es lo que realmente estoy soñando, qué es lo que realmente emocionalmente se me ha despertado en las últimas semanas. Y ahí es la invitación que nos dejo, porque una puede estar relacionada con el eclipse del martes, pero la otra puede estar relacionada con el eclipse que va a venir el 8 de noviembre. En el año hay 2 tiempos de eclipses. Uno lo tuvimos entre abril y mayo, ahora tenemos otro entre octubre y noviembre. Y así todos los años. Así que de ahora en adelante mi intención es que ustedes puedan, siempre que vayan a percibir estos tiempos de eclipse, que generalmente son los mismos, entre abril y mayo, máximo mayo y junio, octubre, noviembre, qué pasa en nuestras vidas y alrededor de nuestras vidas, qué se transformó definitivamente. Algo que yo tengo en experiencia propia es que los eclipses ayudan a morir y esto le da miedo a la gente. Cuando yo hablo de esto le da miedo, pero esa es la realidad. ¿Por qué? Porque hay cuerpos que con una enfermedad muy fuerte les cuesta muchísimo con su mente soltarse y quedan atrapados en la materia. Aunque su alma ya se quiera ir, quedan demasiado atrapados en la materia. Y lo único que les puede ayudar a desprender precisamente de ese cuerpo tan enfermo, agotado e incluso en agonía, es la fuerza del eclipse.
Y esto sucedió en mi familia y esa es la demostración que gracias a Dios un eclipse ayudó a mi papá cuando ya no lograba más hace 6 años, 7 años. Entonces para mí es benditos los eclipses porque los tiempos de cambio, los momentos de cambio nos cuestan como seres humanos, pero cuando un cuerpo ya llegó a su estado de transformación, el eclipse hace maravillas con todo esto. Bueno, entonces vamos empezando con la presentación porque tengo mucho que contarles. Ok. Y bueno, como les decía hace un ratito, claro que nos podemos encontrar toda la información de los tiempos, los movimientos, lo que pasa, los signos, los planetas, bueno, en fin. Lo que yo quiero compartirles hoy es los números sombra que en este momento están más activos en nuestros sistemas. No quiero decir con lo que les voy a contar que tengamos todos los números sombra en nuestro cuerpo, no. Seguramente van a haber emociones, pensamientos o situaciones más que se activan más que las otras, ¿sí? Entonces, mi invitación para este momento es que ustedes puedan, se puedan escuchar con sus emociones y con sus síntomas en este momento. El próximo martes 25 tendremos un eclipse parcial de Sol en Escorpión. Repito, van a encontrar toda esta información en las redes y seguramente si siguen a astrólogos serios, astrólogos evolutivos, más terapéuticos, pues naturalmente nos dan más herramientas para poder vivir este tiempo de eclipse de una forma más sabia y sobre todo sin tanta, ¿cómo se dice? Le dan a los eclipses estas notas de miedos y de angustias y de, bueno, la idea es que lo podamos vivir en nuestro templo interior, en nuestro cuerpo, como un momento sagrado que nuestro cuerpo necesita ser atendido en estos momentos. Escorpión está relacionado con el elemento agua y eso es lo que el eclipse nos está moviendo seguramente desde hace días y puede intensificarse en los próximos días. ¿Y cómo puede moverse? Pues de alguna manera con el sistema con el sistema hormonal, los líquidos del cuerpo en todos sus sentidos, pero y esto lo estamos notando algunos de nosotros en las últimas semanas, es probable que también el intestino esté haciéndose notar o se haga sentir en los próximos días si es que ya no nos está haciendo sentir esto. Liberación total del intestino de muchas formas y algo que hemos notado algunos es que se nos han despertado dolores en la boca del estómago. Yo por la experiencia de la cristaloterapia, mm, trabajo con 13 chakras, pero entre el plexo solar y el chakra del corazón, generalmente yo veo que hay una franja, hagan de cuenta como un cinturón energético que yo lo llamo el cinturón emocional. Y para mí eso es un chakra que va dándonos toda la vuelta en el cuerpito. Y está ahí en el diafragma, ahí en la boca del estómago, y ahí es donde yo he podido entender, no solamente en mí, sino en las personas en las terapias, que se quedan atrapados todos los nudos energéticos, toda la parte emocional, todo lo que no hemos digerido, se queda atrapado ahí. Ahí es donde yo veo que las personas se desconectan. Yo siento que no se desconectan tanto del corazón, se desconectan desde ese lugar. Porque les recuerdo que nosotros en el chakra raíz, en el chakra pélvico y en el chakra plexo solar, ahí en esos 3 chakras, les llaman el triángulo físico. O sea que estamos más conectados con la materia.
En el chakra del corazón hacia arriba lo llaman el triángulo espiritual porque nos conecta más con nuestra esencia, con lo superior. ¿Qué pasa si en ese punto de los dos triángulos hay dolor, hay nudos o nos estamos sintiendo mal? Incluso hasta cuando no hay ¿cómo se llama esto? El reflujo. Ahí nos está manifestando el cuerpo físicamente que hay un nudo energético, que algo está pasando, que los alimentos que estamos consumiendo no son los mejores naturalmente, pero algo está pasando energéticamente en ese nudo. Así que es probable que en estos días, con este eclipse, aumenten estos dolores. No sé en el próximo porque va a ser en Tauro, pero es probable que se siga moviendo el intestino de alguna manera. Es un tiempo de deconstrucción en muchas formas. ¿Qué significa esto? Que nuestra mente está viviendo un proceso muy intenso de algo que no entendemos que está pasando, pero está pasando. A su vez, el detox emocional está ya en acto. O sea, ya estamos en pleno detox emocional. ¿Qué significa esto? Significa que como el agua y todo lo que va a mover este eclipse, que son movimientos de aguas muy profundas, pero sobre todo con el inconsciente, todas esas emociones están saliendo a la superficie desde hace semanas y seguramente van a estar ahí por más semanas. Se dice, y oyendo a Elsa Farrús, ella dice que la fuerza de estos eclipses transformadora va a durar un año. Es probable en nuestras vidas. Entonces, ¿por qué es tan importante este momento? No solamente en nuestra vida física, emocional, mental, familiar, social, sino porque es un momento para tomar decisiones. Y esa decisión es en qué estoy y con qué me quedo. ¿Por qué? Porque, como nos dicen los astrólogos, los planetas regentes del eclipse son, porque están en Escorpión, son Plutón y Marte. No vamos a profundizar en esto porque, repito, les lo van a encontrar en las redes. Pero, ¿qué me dice a mí Plutón? Por lo menos como lo he percibido yo todos estos años en mi cuerpo y en mis sistemas, Plutón para mí es un volcán y es el que hace que yo sí o sí necesite rendirme. Porque cuando Plutón está despierto en mí, este arquetipo está despierto en mí, muchísimas cosas del inconsciente necesitan salir y muchas de esas cosas yo las llamo putrefacción. O sea, no las llamo ni siquiera basura porque la basura podría estar en superficie. Lo que quiere salir, lo que necesita salir, sale como la lava de los volcanes. Entonces Plutón nos permite, es una oportunidad maravillosa para comprender esas causas psicológicas de los problemas que estamos teniendo, no solamente nosotros, sino con los demás. ¿Por qué? Porque está muy relacionado con el inconsciente. Está muy relacionado con lo que está ya guardado, y les puedo garantizar por el trabajo que estoy haciendo en mí desde hace unas semanas, que no es solo lo psicológico de esta vida, sino memorias arcaicas, ancestrales, que nosotras no tenemos ni idea que existen, pero ahí están. Y ahí también hablamos del árbol genealógico, hablamos de toda esa parte que nos ayudan en mil maneras, seguramente las constelaciones familiares, pero el inconsciente en estos tiempos nos va a mostrar, y esto nos dice este eclipse, el sol va a iluminar algo que nosotros no podíamos ver antes. Y por eso es que es mi invitación para que no tengamos miedo de lo que se está despertando en nuestros sueños o en nuestras meditaciones, o instintivamente estamos sintiendo que necesitamos hacer o dejar ir.
allí también está Marte. Y Marte nos dice, para que lo reconozcan, el muñequito con la crucecita es Plutón y Marte es la esfera con la flechita hacia arriba. Cualquier acción directa se vuelve difícil, o sea, queremos empezar un proyecto, tenemos muchas ganas de hacer cosas, pero no se nos dan en estos tiempos. Es como le estoy dando por un lado, por otro, por aquí, por allá, por aquí, y no me sale nada. Y eso nos lleva a la frustración. Entonces, este es un tiempo perfecto para no avanzar, pero para mirar todas esas tareas que están incompletas y las podamos revisar, porque es necesario que veamos con ese sol que nos va a iluminar ese inframundo, ese inconsciente, podamos ver cosas que tal vez si salimos, si nos despegamos, y dejamos que esa lava volcánica nos libere, va a llegar un momento maravilloso. Repito, hoy no vamos a hablar mucho de las sombras, pero quiero dejarles como un abrebocas para que observemos cuáles son las emociones que están activas en este momento o se pueden activar aún más este fin de semana y entre lunes y martes de la próxima semana y toda la siguiente semana. Entonces, el número 1 en sombra es el rebelde impulsivo o la rebelde impulsiva. Ahora vamos a ver las características. El número 2 en sombra es la huérfana. El número 3 es el jockey o el payaso. El número 4 es la prisionera de la mente. El número 5 es la gitana. El 6 no lo tengo aquí en cuenta porque no estoy sintiendo en este momento que se hayan activado las sombras del 6. Se activaron muchísimo las del 7, ahora las vamos a ver. Están muy activas las del 8 y el 0. El 7 la jueza, el 8 la tirana y el 0 los que somos altamente sensibles. Como pueden ver, estoy dándole género, o sea, en femenino, porque este encuentro es para mujeres valientes. Vamos a hablar de las sombras en particular. ¿Para qué? Para que ustedes vean en estas características y en estas emociones o en estos pensamientos que se están moviendo en ustedes, en todos nosotros desde hace semanas, que cuál es como que le den una jerarquía en la lista a lo que más se les está moviendo. Entonces, si por alguna razón estás sintiendo miedos, rabias, inseguridades, agresividad de la nada para los demás, impulsividad o el orgullo de no ser capaz de pedir disculpas con nuestros actos así como animales primitivos, bueno, tomemos una lista de si aquí en esta columna tenemos muchas emociones activas en este momento, porque después les voy a preguntar para ayudarles con los cristales que les pueden servir. La sombra del 2 es la huérfana y se despiertan las heridas del abandono. Están muy activas, se pueden activar muchísimo en estos días. El sentirnos abandonados, demasiado susceptibles, la soledad, sentirnos solos, se nos alborota la tristeza, nos sentimos demasiado frágiles. O sea, normalmente en tiempos de eclipse estamos frágiles, pero con esta sombra activa es como que no nos pueden tocar porque nos rompemos. Y empiezan unos llantos tremendos y nos duele todo, nos duele demasiado cualquier cosa que nos hagan. Y es como que necesitamos estar continuamente sintiendo abrazo, 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 que nos pongan atención, que nos consienten, que nos mimen. Bueno, sentir esa necesidad constante y no encontrar paz es la sombra del 2. El Joker lo encontré esta figura que es un poco exagerada, pero de alguna manera es como asustadora, pero sí, por ahí también va en la sombra del 3. Porque quien tiene esta sombra tiene muchas máscaras sociales. ¿Y qué significa eso? Que nos perdemos en la vida de otra persona
y lo que los demás quieren que nosotras seamos o hagamos. Lo explico mejor. Si, por ejemplo, vivimos con la mamá y la mamá nos dice, estás muy gorda, no te ves fea, estás muy arrugada, estás, vamos a empezar a sentir la necesidad de transformarnos como nuestra mamá quiere que seamos, o nuestro esposo, o empezamos a respirar lo que el otro o la vida del otro. Y entramos y nos volvemos como una esponjita. Entramos en los campos energéticos, en los pensamientos, en las emociones del otro y se nos vuelven nuestras. Hay otra sombra que también lo hace, pero esta en particular hace que nos perdamos en el mundo del otro. Y empezamos a tener mucha confusión. No sabemos quiénes somos. Nos perdemos nuestra identidad. Nos empezamos a volver superficiales, nos reímos por todo, parece que es todo como demasiado, no pasa nada. O sea, cuando nos preguntan, ¿cómo estás? Todo bien, pero internamente sabemos que hay algo que no está bien. Pero nosotros todo el tiempo tenemos una sonrisa gigante para mostrarle al mundo precisamente esta máscara social. Y hay otra cosa interesante aquí y es que empezamos a vivir la vida de los demás. No encontramos nuestra vida en este planeta, en este mundo. No sabemos qué es lo que queremos. Nos olvidamos de eso, de quiénes somos. Esta es otra, la sombra del 4, la prisionera de la mente. Es interesantísima esta sombra en estos tiempos, chicas, porque cuando estamos en el eje Tauro-Escorpión, se nos alborota el tema del dinero. Ahora les voy a preguntar con calma esto. ¿Por qué? Porque empezamos a ver carencia en todas partes. Si esta sombra está activa en nuestras vidas, les puedo asegurar que desde hace semanas estamos preocupadas por el dinero. Estamos preocupados por la economía. Y esta sombra tiene como característica la rigidez mental. ¿Qué significa esto? Que el mundo allá afuera nos puede dar varias soluciones, nos pueden hacer propuestas maravillosas y estamos encarcelados, emprisionadas en esa mente que no quiere, o mejor, no acepta ideas que no estén dentro de la propia mente. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo he podido verificar, les recomiendo que apaguemos, que cerremos el micro. Lo que yo he podido verificar es que las personas con la sombra del 4 o el prisionero de la mente, esa preocupación está solo en su mente, porque son personas que o tienen ahorros o tienen muchos recursos para generar dinero. Pero es tan fuerte la preocupación y el miedo a quedarse en la pobreza que no logran activar su creatividad y no ven posibilidades y oportunidades afuera. Entonces son personas que viven continuamente preocupadas. Y desafortunadamente, entre más preocupación por lo que les falta, más les falta. Entonces, por la ley de la atracción, obviamente ahí no empiezan a generar recursos y empiezan a desconectarse de la abundancia. Hay mucha impaciencia en una sombra del 4 porque quiere todo ya, porque no me funciona, pero ¿por qué? Porque todo está en la mente. Y obviamente empieza la falta de creatividad y no logramos ser productivos si no somos creativos. Es una sombra que tiene altos niveles de desconfianza. ¿Qué significa esto? Que como está en su prisión, lo que el mundo allá afuera haga, diga o viva, esta persona lo va a interpretar a su manera. Esto se llama el arte de la confabulación en la neurociencia, y de esto habla muchísimo el doctor Mario Alonso Puig en su libro Resetea tu mente, que
me encanta hacer conferencias en italiano con este libro porque es precisamente esto que les estoy contando. Las mentiras que nos contamos en el hemisferio izquierdo no las creemos y no permitimos que ese hemisferio derecho, que está percibiendo 1000 oportunidades, pueda integrar esa información y darnos luces para integrarnos con el todo, sino que nosotros estamos dándole tanto poder y tanta atención al hemisferio izquierdo y a lo que nos falta, que siempre nos va a faltar algo. Siempre. Hay otras 4 sombras de las que les comentaba hace un ratito que están activas. Les estaba diciendo hace un ratito, tomen nota de la que más se les está moviendo en ustedes, que de ahí de pronto les puedo ayudar después con sus preguntas. La sombra del 5 es la gitana. Yo la llamo así porque es para mí una persona que no vive en el mundo terreno, no logra materializar. Entonces vive en el mundo de las ideas, vive en las nubes. Entonces, generalmente esta sombra del 5 se evade y se pueden evadir en las drogas, en el alcohol, en el sexo, en el shopping, o sea, comprando compulsivos. Esa evasión puede ser incluso en los alimentos. Esas personas que yo he encontrado con la sombra del 5 normalmente no quieren ver la realidad. Y esto hace, por eso digo yo que esta es la sombra del sexo, droga y rock and roll. ¿Por qué? Porque es más rico sentirnos por allá en otro mundo que ver lo que nos está pasando y enfrentarlo. Generalmente son personas que les cuesta mucho tener raíces, precisamente porque están en el mundo de las ideas y están demasiado en el aire, muy mentales. Generan las dependencias que les he contado, se ausentan. Entonces, a veces no hay continuidad en lo que dicen que van a hacer, sino que se ausentan en sus mundos. Y también allí yo he visto dificultad económica. ¿Por qué? Pero es diferente a la anterior. Esta dificultad económica es porque no logran dar continuidad a sus proyectos y entonces se vuelven dispersos. Y otra razón, porque no logran materializar las ideas y son brillantes a nivel de ideas, pero desafortunadamente la evasión los hace perder en un mundo en el éter. He visto también con esta sombra que son personas que les cuesta muchísimo comprometerse con una relación estable y prefieren tener pues varias relaciones para no tener raíces en un solo lugar. La otra sombra es la del 7, que es la jueza. Y esta es una sombra que yo, bueno, creo que como humanidad la tenemos todos, pero está muy activa en estos tiempos. ¿Por qué? Porque somos continuamente criticones. O sea, nosotros estamos viendo allá afuera todo lo que está faltando y estamos enjuiciándolos a todos. Y cuando a nosotros como individuos no nos funciona algo, nuestra mente automáticamente va a buscar eso que no nos funciona, lo van a buscar allá afuera. Increíble. O lo vamos a buscar allá afuera. Por ejemplo, no estoy durmiendo bien, por decir algo. Lo primero que dice la mente es culpa del vecino porque se levanta muy temprano y me despierta ese despertador y yo no logro dormir y empezamos a darle la culpa a los vecinos. O por ejemplo, ese dolor de cabeza lo tengo porque estoy allá en los almuerzos que me están preparando en la compañía, están echándole mucha sal. O sea, siempre estamos buscando en el afuera algo que no logramos ver en el adentro y ahí arrancan los juicios. Esta sombra es característica de personas brillantes, seguramente, pero que creen tener la única verdad. Son personas normalmente dogmáticas, o sea, creen que su punto de vista es el único punto de vista y es la vista en el punto. O sea, no salen de ahí, no ven otros punticos,
ven solamente ese punto y no aceptan que nadie les contradiga. Allí también hay una sombra muy fuerte y allí también hay mucha actividad mental. Son personas que desafortunadamente no son empáticas, pues porque están siempre criticando y juzgando a los demás. Son intolerantes. Vamos a apagar los micros. De pronto hay algún micro abierto. Y algo que también he visto muy fuerte en esta sombra del 7 es la inflexibilidad. Como son jueces, llegan y pecan de ignorante porque ellos sienten que tienen la única verdad, pero no reconocen las verdades de los otros y obviamente no se dejan ayudar. Entonces allí empiezo a ver también problemas de huesos, empiezo a ver problemas de fuertes migrañas y bueno, mucho aislamiento veo en estas personas con esta sombra. La sombra del 8 es la tirana y son personas muy autoritarias, personas que se ven insensibles, egoístas, arribistas, porque claro, el 8 es el número del poder cuando está en luz, cuando está tan activo, pero en una persona con la sombra 8, pues es una persona que quiere todo para sí misma y para su beneficio y no le importa lo que tenga que hacer con tal de conseguirlo. Entonces hay mucha avaricia, abusos de poder. Esta es una sombra característica, por ejemplo, de los militares. Yo he visto mucho militar y político con la sombra del 7, o sea, los jueces, y con la sombra del tirano. Ustedes ya se imaginarán por qué. Pero esta sombra del 8, desafortunadamente, son personas desconectadas emocionalmente. Y pues obviamente sus familias sufren mucho porque son personas que no les interesa observarse, mirar adentro, no les interesa tampoco corregir porque lo único que les interesa es producir y acumular y acumular. Y normalmente son personas de mucho éxito profesional. O sea, eso sí tienen éxito profesional y seguramente acumulan grandes riquezas, pero en la parte emocional y sentimental pues son un desastre. Y la última sombra que veo muy activa es la sombra 0, que es la hipersensibilidad. Así le puse yo, pero pues ustedes pueden darle un nombre como quieran, porque en realidad es a las personas que nos duele la humanidad cuando está esa sombra activa. La psicología moderna les está llamando o nos está llamando paz, personas altamente sensibles. Pero aquí, pues yo leyendo tantos artículos porque me identifico y creo que esa es una de mis características fundamentales, ser altamente sensible, pues creo yo que la psicología le ha dado unas interpretaciones, pero bueno, yo le estoy dando otras. Somos demasiado empáticos. Entonces, ¿qué pasa? Que percibimos no solamente lo que está sucediendo en nuestras casas, sino lo que está sucediendo en toda nuestra ciudad de pronto o en nuestro país. O sea, nos volvemos porque no tenemos límites. No somos tan bien esponjitas como el 3, pero aquí entramos en un dolor profundo de percibir el caos de la humanidad. Y eso nos debilita, nos quita toda la energía, de alguna manera, o no, somos demasiado intolerantes al ruido, entonces no podemos ir a conciertos o a lugares donde hay demasiada gente, multitudes, porque es como si estamos percibiendo y escuchando los pensamientos de todos, estamos percibiendo las emociones de todos. Tenemos grandes dificultades con los químicos, o sea, con los jabones, con incluso hasta algunas prendas, algunas ropas demasiado sintéticas también nos generan irritaciones. Y bueno, en general los caos para nosotros son tremendos. Yo les digo que es muy importante que ustedes puedan identificar esto en sus hijos o en sus nietos o en sus hijitos o los niños cercanos, porque yo estoy reconociendo desde hace varios años muchos niños altamente sensibles y no es porque tengan problemas, es porque simplemente vienen con unos códigos para la humanidad muy importantes. Así que bueno, vamos en materia. Estoy yendo rápido para no irnos más de las 8:30, Italia, Francia, Noruega, creo.
poderles dar toda la información que tengo preparada. Este es uno de los cristales con los que estoy trabajando personalmente, precisamente por este tema de ser altamente sensible, porque necesito protegerme, porque mi sistema nervioso se altera fácilmente con los eclipses, porque se me despiertan dolores de cabeza, normalmente con tempestades solares o con tormentas eléctricas, se me despiertan las migrañas, me llevan a estados de náuseas o incluso muchísimo dolor de cabeza. Entonces, migrañas, dolores de cabeza y bueno, ya el top es tener las náuseas porque pues el dolor y la inflamación son agudas. Yo no tomo medicinas de ningún tipo, pero hay momentos en que ya pues la soportación es terrible y necesito tomar por lo menos un desinflamatorio. Este cristal, la apofilita, que ahora se las voy a mostrar, yo la tengo acá, yo duermo con ella bajo la almohada, no les miento, está debajo de mi almohada. Es un cristal que calma, libera culpas, libera máscaras, o sea, especial para la sombra del 3, suelta emociones reprimidas, porque muchos de nosotros en momentos sombra no sabemos las emociones que estamos viviendo y necesitamos ayuda. En los momentos de crisis, nos libera de esos pensamientos obsesivos. Y este eclipse, por ser en Escorpión, es el eclipse de las obsesiones y de todo lo que el control y todo sí, su palabra lo dice, las obsesiones. Entonces, para mí, este es el cristal ideal para estas semanas. No es tan costoso, pues por lo menos acá en Italia yo lo encontré en un muy buen precio. De pronto allá en sus países lo van a encontrar con un precio asequible y pues no es tan costoso y hace mucho bien. Otro de los cristales que para mí es supremamente importante en tiempos, sobre todo de luna llena, pero aún más en eclipses, aunque este sea un eclipse de sol, se lo recomiendo en este y en el próximo eclipse, la llaman piedra de la luna. Ojo, porque yo he trabajado con cristales desde hace 20 años y a nosotros nos hablaban de una piedra de la luna muy diferente a la que realmente es, así que no se dejen engañar si les ofrecen como piedra de la luna una piedra sintética azul oscura con brillanticos. Esa no es piedra de la luna, es hecha en laboratorio. La verdadera piedra de la luna la encuentran así o adularia. Y son varios colores, va desde el blanco lunar hasta el cafecito, o sea, es una piedra hermosísima. Es un cristal que yo les recomiendo para tener en casa siempre. ¿Por qué? Uno, porque nos ayuda en los momentos de luna llena, sobre todo para calmar esas emociones tan agitadas o al contrario, para las emociones reprimidas. Nos ayuda a aceptar esos comportamientos irracionales que estamos teniendo cuando tenemos un sistema nervioso alterado y nos ayuda a armonizar los ciclos. Esto es importante, los ciclos hormonales, menstruaciones, todo lo que tenga que ver con nuestra parte femenina, la piedra de la luna es maravillosa. Yo se la recomiendo en estos tiempos usarla en el mentón cuando están meditando, o sea, ahora les muestro, me recuerdan dónde la uso yo y ahí la ponen o la pueden poner también en el tercer ojo cuando están sintiéndose demasiado alteradas con el sistema nervioso y como que no se hallan. Bueno, se las recomiendo. Les recomiendo tener collares, por ejemplo, con piedra a la luna, porque entre más, mejor. Entre más piedra a la luna tengamos en días donde estamos con sistema nervioso alterado, mucho mejor. Otro cristal que les recomiendo, yo les recomiendo en este momento, hay muchísimos cristales con los que pues trabajamos, pero sobre todo todos los que están relacionados con el agua, porque esto es lo que vamos a vivir en estos tiempos. Entonces, la agua marina nos ayuda a sentir tranquilidad. Saquen de sus mesitas de noche, de sus joyas y de los cristales que van a usar, las piedras rojas. No se les vaya a ocurrir usar en estas semanas piedras rojas, cristales rojos, para nada. Ni anaranjados, ni incluso no vayan a usar obsidiana en estos tiempos, a menos que, no que la sepan usar.
Entonces vamos a usar sobre todo piedras o cristales que vienen del agua o de altos contenidos de agua. ¿Por qué? Porque necesitamos mucha tranquilidad y necesitamos soltar, soltar, soltar todo lo que se nos vaya a mover a nivel de emociones y de contracción muscular. Necesitamos trabajar mucho la confianza en estos días. Y la agua marina, yo les hablaba hace un rato de la confusión, nos ayuda a ordenar nuestras ideas y nos muestra de alguna forma posibilidades para resolverlas. Obviamente esto no sucede en una hora de meditación. Esto sucede en varios días en donde ustedes estén trabajando internamente con la intención, con la técnica meditativa que usen, pero usen la aguamarina constantemente porque ella va entrando en el sistema y va armonizando. Ayuda muchísimo con la hipófisis, la tiroides y también nos da un equilibrio hormonal interesante. Yo les diría que dentro de todas los cristales, la aguamarina y la turquesa en estos días serían las principales, pero bueno, ahí van a ver más que seguramente les van a impactar. La amazonita, este es otro cristal que desde hace una semana mi cuerpo la está pidiendo instintivamente y es ideal para la sombra del 1. O sea, cuando estamos sintiendo muchos miedos, esta se la recomiendo muchísimo. Ayuda a tomar decisiones, a salir del victimismo con coraje. Y en el victimismo estamos todos los seres humanos. Esto es inútil que nos digamos mentiras. Todos somos víctimas de nuestra propia mente y estamos precisamente aprendiendo a salir de esos estados de baja densidad. Es un tranquilizante en momentos de fuertes cambios de humor y nos ayuda a superar la tristeza y la opresión. Es bien linda este cristal para meditar y recobrar la confianza en Dios o en la fuente divina o en el ser superior, en quien ustedes crean. Es un cristal hermosísimo, es bien fuerte, bien potente, porque yo me doy cuenta que en momentos de miedos y de angustias me da la paz, me da mucha tranquilidad y sobre todo me ayuda a resolver las cosas con intuición, sacándole de tanta mente a las cosas. Les hablaba de la turquesa. La turquesa yo la uso siempre en tiempos de mucho fuego, como estos, por ejemplo. Como semanas que hemos pasado anteriormente donde había como mucha irritabilidad, rabias, bueno, cuando ustedes estén sintiendo en ustedes o a su alrededor demasiadas rabias y demasiado impulso, les recomiendo la turquesa o la aguamarina. Nos ayuda a reconocer las causas de lo que está sucediendo y esto es interesantísimo para vernos, reconocer nuestro lado sombra. Además, nos ayuda a estabilizar esos estados cíclicos de ánimo que nos ponemos furiosas o nos ponemos felices. Así, esta es ideal para esto. También para esos momentos en donde estamos demasiado dramáticas y no logramos ser resilientes. Nos regala energía en tiempos de cansancio. Esta ha sido la que ha sido importantísima para mí esta semana. El lunes, por ejemplo, fue un día muy, muy fuerte, de mucho cansancio y bueno, creo que puede aumentar en los próximos días. La neurastenia es sentir que estamos llegando al límite de la soportación y ahí la turquesa es bendita. Y también, bueno, para la sombra del 2 y para la sombra 0, que les contaba hace un ratito, porque somos demasiado sensibles a las influencias externas, entonces necesitamos encontrar instrumentos que nos protejan. Crisopracio es un cristal avanzado, pero si les resuena, se los recomiendo, porque yo lo recomiendo mucho a las personas 11, pero también en estos momentos con estas sombritas nos puede ayudar muchísimo a recobrar esa confianza y seguridad, así que salir de los miedos y las inseguridades de la sombra del 1
nos ayuda a liberar de esas dependencias, de las envidias que sentimos porque somos humanos y a soltar todas esas imágenes que la mente nos está dando desde hace semanas, meses, e incluso con toda esa pandemia, para transformar todo esto en algo positivo y sobre todo que nos purifique psicológicamente de tanta cosa que nos han metido mundialmente. Este es otro de los cristales que yo amo desde que comencé a estudiar cristaloterapia. La pueden encontrar como Blue Lace, en italiano se llama Pizzo Blue. Y es un cristal, así como lo ven, es como el cielo, es precioso porque nos ayuda en estos momentos de cambio, de esa resistencia que le estamos teniendo a las personas que están desconectadas emocionalmente, les puede ayudar muchísimo a expresarse. Y es ideal en los momentos de estrés, como los que ya estamos sintiendo o los que se pueden sentir en las próximas 3 semanas, 3, 4 semanas. Es la piedra de la diplomacia. Entonces, esta también es ideal para la comunicación. Es un cristal que les recomiendo en la garganta o en la nuca, porque les va a ayudar muchísimo también. Si están durmiendo, pues ponerla atrás en la nuca o están meditando, les va a ayudar muchísimo con el chakra causal. Esta también es un cristal avanzado, durmorietita se llama, pero la traje porque es ideal para los tiempos de miedos, de este rebelde impulsivo que se nos puede despertar, la sombra del uno, porque es uno de los cristales ideales para los ataques de pánico y nos puede ayudar a encontrar la calma en esos momentos donde empezamos a tener pensamientos neuróticos, obsesivos, comportamientos negativos, obsesivos. Es ideal en los momentos de náuseas, vómitos, cólicos, migrañas y todos los problemas nerviosos de los que les hablaba hace un ratito. Esos que les he mencionado hasta ahora son referentes a las aguas, pero esta es mi secreto para ustedes y se las recomiendo, pero como algo que no les puede faltar en su casa. Yo llevo usándolas por lo menos 12 años en mí, también duermo con ellas. En días en que estoy demasiado desconectada, yo uso aretes de florita porque es lo único que me ayuda a medio encontrar el equilibrio cuando me siento muy perdida. Entonces la van a encontrar moradita, verdecita, bueno, hay varias tonalidades y nos ayuda a equilibrar los hemisferios. Eso que es lo que es para mí más importante. Entonces, no, sobre todo ahora en los tiempos de eclipse, nos va a poder tener contacto con el inconsciente para ver qué es lo que necesito liberar, qué es lo que necesito sacar de mi ser. Y nos ayuda en momentos sobre todo de confusión para tener ese orden mental de lo que les estaba contando hace un ratito. Miren todas las sombras a las que nos puede ayudar esta florita. Les recomiendo ponerla a los laterales, o sea, en la parte hemisferio derecho, hemisferio izquierdo y en la zona de la corona, esta otra, la pirita, que ustedes en todas partes se encuentra la pirita, la llaman el oro de los pobres y yo amo la pirita. ¿Por qué? Porque precisamente nos muestra claramente nuestro lado sombra, pero también nos muestra nuestra parte positiva, nos hace ser mucho más compasivos y tolerantes porque estamos viendo en nosotros precisamente esa oscuridad que vemos en los demás, vemos la luz allá adentro. Y pues nos muestra esas causas de conflictos de algo que no está yendo bien en nosotros y de enfermedades que de pronto no logramos detectar. La pirita nos puede dar información importantísima. La usan para cuadros clínicos confusos fuertes. Todo esto con el metal que les recomiendo usar, la plata. La plata, miren todas las sombritas, ponernos cosas de plata, miren todas las sombritas para las que nos ayuda. Y es muy importante para el tema del sistema nervioso vegetativo y las migrañas. Y además, porque lo que hablábamos hace un ratito, nos ayuda a liberar emociones, a expresar sentimientos
fundamental para esa flexibilidad mental de la que les contaba hace un rato, que en estos tiempos de obsesiones se nos puede alborotar. Y protegernos de esas influencias externas también para tener equilibrio psicológico. ¿Qué les recomiendo tantísimo en estos tiempos de eclipse? Bueno, ya sabemos los que trabajamos con lo holístico, pues la alimentación y la hidratación continua, evitar los alimentos refinados y demasiado condimentados. Mucha meditación y mucha respiración. Les recomiendo el día del eclipse, si lo pueden hacer, aislarse lo que más puedan, evitar contactos con celular, demasiado computador, evitar entrar en dramas y en historias con los demás. Entre más puedan aislarse, mucho mejor. Cristales y música, los recomiendo muchísimo también para ese día del eclipse y para los días antes, si lo logran, obviamente. Y bueno, con esto ya hemos dado la mayor parte de la información. Acá están los contactos. Si quieren hablar un poquito más en privado de estos temas. Y bueno, 5 minutos tenemos para rápidamente hacer preguntas y las vamos respondiendo. Esta es una forma de fluorita. La pueden encontrar como un rombo. Se la recomiendo que a este estado puro, esto no le han puesto ninguna máquina. Este es el estado puro de la fluorita. Y en esta zona, temporales, pirita encima, y ahí nos dejamos equilibrar los hemisferios. Ese triángulo de estas yo he tenido respuestas maravillosas en ¿cómo se llama? En terapias con esta. Esta es otra, que es una ágata, la pueden encontrar así. Todas las que tengan que ver con aguas y van en la garganta. Esta es la fofilita. Yo te quisiera preguntar, fíjate que yo siempre he tenido mucha curiosidad por las piedras y a donde quiera que yo voy, recojo una piedra, a donde quiera que yo voy. Y tengo una colección de piedras de los distintos lugares donde he ido. Y definitivamente pienso que las como que me llaman, pero yo nunca he adquirido, por ejemplo, específicamente las piedras que tú has nombrado, ¿verdad? Pues tengo plata, tengo pero no específicamente, por ejemplo, la ágata, que todas estas, durmorietita y todo esto, ¿no? Entonces, cuando tú haces una meditación con ellas, o sea, te la pones en la cabeza de alguna manera y empiezas tú a meditar. ¿Eso es lo que tú haces? Bueno, mira, para mí es todo intuitivo. A mí me han pedido desde hace años y años y años que haga cursos de cristaloterapia y yo no lo he querido hacer porque sencillamente me parece que el cuerpo sabe más y es intuitivo. Entonces, si el cuerpo te llama a un cristal en particular, úsalo en el chakra que tú sientes que lo necesitas. Pero se puede uno guiar por los colores de los chakras y en los colores de los chakras ir poniendo los colores de los cristales, pero también te invito a experimentar. Por ejemplo, la piedra de la luna, ok, Nidia, eso ya ahí va entrando una persona, pero yo no voy a aceptar más porque voy cerrando ahorita. Decía, la piedra de la luna que se pone aquí en el mentón, esa es una técnica para que suelten y liberen las emociones. Yo la he usado en terapia en el plexo solar para personas y les ha funcionado muy bien. Entonces, mi recomendación para este eclipse que es que las piedras azules, ¿sí? Porque pueden buscar tener en casa las azules naturales, las usen en todo el cuerpo para bajar ese fuego activo. No solamente en la cabeza, sino en el abajo si necesitamos.
Entonces, estas que acabo yo de mencionar, se las recomiendo si quieren comprar algo para, de acuerdo a las especificaciones que les di, si quieren trabajar en esto en los próximos días, en su cuerpo, pero también la pueden tener en la mano. Yo trabajo, mira, yo esta que les digo que yo duermo realmente, la pongo la almohada encima de esto, a mí no me importa que no me talla, yo necesito dormir con ella. Como duermo, miran con la amatista que duermo, o sea, yo duermo con cosas gigantes. ¿Por qué? Porque sé que me ayudan para dormir mejor y sé que estoy bien. Y en el día yo trabajo con esto. Igual hay más que esto, pero tú puedes ir, encontrar una tienda de cristales, no te recomiendo comprarlas online, siéntelas tú y ir a conseguir algo de lo que te dije para que ya empieces a integrarla en ti o empieces a tener tus aretitos de turquesa o de lo que quieras, pero úsalo en ti para que precisamente para que se active y entre en tus estados energéticos esta fuerza del cristal. Igual voy a tratar después de hacer otra clase para hablar más de cristales y les digo más cositas, pero estos son los que les recomiendo absolutamente en estos tiempos. Se van a sentir mucho mejor, yo lo sé.